Fírmalo o estarás en la lista negra, gritó el hijo del promotor, lanzando la carpeta a mis pies. No discutí. Simplemente, empaqué mis herramientas, bajé del piso 31 y retiré mi aprobación como superintendente. En menos de 24 horas, comenzó el pánico. He pasado 30 años en la construcción comercial. En este negocio, tu reputación es lo único que no se lleva la lluvia de Seattle. Soy un ingeniero profesional con licencia y un profesional certificado en seguridad. Cuando entras en una de mis obras, notas dos cosas: está limpia y la gente no se lesiona. La construcción de rascacielos es un negocio duro e implacable. Un solo perno suelto o una jaula de varillas de refuerzo mal asegurada, cayendo desde el piso 30, puede rebanar a una persona como un cuchillo caliente a la mantequilla. Por eso no hago concesiones. Hace 6 meses, iniciamos la construcción de la Torre Calvel. Era un rascacielos de uso mixto de 42 pisos, justo en el centro de Seattle. El contrato era masivo, $120 millones. El propietario del proyecto era Calvel Development Group. El fundador, Víctor Calvel, era un constructor de la vieja escuela que había levantado la mitad del horizonte de la ciudad en los años 90. Pero Víctor estaba ahora semi-retirado. Las operaciones del día a día habían pasado a su hijo, Ryan. Ryan tenía 32 años, poseía un MBA reluciente y usaba un casco blanco, impoluto y sin un solo rasguño, con botas de cuero italiano de primera calidad que nunca habían tocado el barro de verdad. Él no veía una obra de construcción como un complejo ensamblaje de trabajo humano y física, sino como una hoja de cálculo que necesitaba ser exprimida. A su lado estaba su esposa, Emily Calvel, quien se desempeñaba como directora jurídica de la empresa. Emily tenía una mirada corporativa que podría congelar el agua, y miraba nuestros contratos laborales como un carnicero mira una media res, buscando partes que cortar. Yo era el superintendente registrado designado para el proyecto. En Seattle, el Departamento de Construcción e Inspecciones, o SDCI, exige que un superintendente con licencia sea legalmente responsable de todo lo que sucede en la obra. Mi nombre estaba en el permiso de construcción. Si alguien se caía, era mi responsabilidad. Si el concreto colapsaba, era mi responsabilidad. Me tomaba esa responsabilidad muy en serio. Mi mano derecha era Raymond Vance. Raymond tiene 49 años, es un veterano inspector de seguridad y el tipo de persona que puede detectar una correa de arnés suelta a 50 metros de distancia. Hemos trabajado juntos durante 15 años. Raymond y yo habíamos reunido un equipo de 80 trabajadores sindicalizados del hierro, carpinteros y obreros del concreto. Estos hombres eran la columna vertebral del proyecto. Trabajaban turnos de 10 horas bajo el viento y la llovizna helada, vertiendo losas estructurales y atando acero. El incentivo que mantenía a todos concentrados era la cláusula 14.2 de nuestro acuerdo maestro. Era una bonificación de seguridad y calidad. Si alcanzábamos la coronación estructural del edificio, es decir, el techo del piso 42, con 0 lesiones registrables según OSHA y con calificaciones aprobatorias en todas las inspecciones municipales, Calvel Development tenía que pagar una bonificación de incentivo del 5%. Eso ascendía a $1.2 millones, a repartir entre el equipo. Significaba $15,000 por hombre. Para estos tipos, eso era dinero que cambiaba la vida. Significaba pagar facturas médicas, arreglar techos o poner dinero en el fondo universitario de un hijo. A 3 semanas de la coronación, íbamos por buen camino. Habíamos acumulado más de 150,000 horas hombre sin una sola lesión reportable. Cada soldadura estaba certificada, y cada prueba de núcleo de concreto volvía con resultados limpios. Los inspectores municipales del SDCI quedaban rutinariamente impresionados por la limpieza de nuestras áreas de trabajo y el rigor de nuestros sistemas de protección contra caídas. Pero Ryan Calvel se enfrentaba a una crisis masiva. El proyecto llevaba 3 semanas de retraso debido a unas lluvias de otoño inusualmente intensas. Bajo el acuerdo de compra a futuro que habían firmado con un comprador institucional, que se comprometió a comprar el edificio terminado, no cumplir con la fecha de la coronación estructural activaría una penalización de $5 millones. Ryan estaba desesperado por recuperar ese tiempo. Quería comprimir nuestro ciclo de vertido de concreto de 7 días seguros por piso, a unos agresivos 5 días.
Le dije que era imposible. No se puede apurar a la física. Las losas estructurales requerían un concreto de 5,000 libras por pulgada cuadrada. Después de verter una losa, el concreto necesitaba tiempo para curar y alcanzar su resistencia de diseño antes de que pudiéramos quitar el apuntalamiento y subir el encofrado pesado al siguiente nivel. Si quitas las estructuras de soporte demasiado pronto, el concreto fresco se combará, causando microfisuras que comprometen la integridad estructural de toda la retícula de columnas. Ryan no quería oír hablar de tiempos de curado. Veía el ciclo de 5 días como la única forma de evitar la penalización de $5 millones. Empezó a aparecer en mi tráiler, señalando su iPad y preguntando por qué no podíamos simplemente usar más acelerantes en la mezcla. Le expliqué que las mezclas de concreto de alta resistencia temprana generan un calor de hidratación masivo, lo que conduce a la fisuración térmica en las losas estructurales gruesas si no se gestiona correctamente. Me miró como si estuviera hablando en una lengua muerta. Para él, yo solo era una vieja reliquia costosa que se interponía en el camino de su hito. Él y Emily comenzaron a revisar los archivos del proyecto, buscando formas de recortar gastos. Querían cumplir con el hito de la coronación para evitar la penalización, pero también querían evitar pagar la bonificación de seguridad de $1.2 millones. Empecé a notar que Emily pasaba más tiempo en la obra, revisando nuestros registros diarios de seguridad y hablando con los subcontratistas. Estaba buscando cualquier palanca contractual para afirmar que habíamos incumplido nuestras métricas de rendimiento. Ese fue el comienzo de la fricción. El espíritu de colaboración de la obra fue reemplazado por una fría hostilidad corporativa. Pero mantuve la cabeza gacha, centrado en mantener a mis hombres a salvo, y me aseguré de que Raymond documentara cada reunión de seguridad, cada charla de seguridad y cada ticket de entrega de material con absoluta precisión. Íbamos a conseguirles a nuestros hombres su bonificación, e íbamos a construir esa torre de la manera correcta. O eso creía yo. La tensión estalló durante el vertido de concreto para la losa del piso 31. Era a finales de octubre, y una densa niebla de Seattle había llegado, haciendo el aire espeso y frío. Teníamos una ventana de tiempo muy ajustada para completar el vertido antes del fin de semana. Ryan caminaba de un lado a otro en el área de trabajo, mirando su reloj y murmurando al contratista de concreto sobre la tasa de entrega. El concreto es una ciencia. Si quieres una resistencia de 5,000 libras por pulgada cuadrada, necesitas una relación agua-cemento específica. Si la mezcla está demasiado seca, es espesa y difícil de bombear 30 pisos hacia arriba. Lleva más tiempo, más vibración y más trabajo manual para que fluya alrededor de las densas jaulas de armadura. Ryan vio esto como un cuello de botella. Me pasó por alto y fue directamente con los conductores de los camiones de concreto, ordenándoles que añadieran agua directamente a los tambores antes de bombear. Añadir agua aumenta el revenimiento, haciendo que el concreto sea aguado y fácil de esparcir, pero destruye la integridad estructural. Diluye la pasta de cemento, creando bolsas de aire y reduciendo la resistencia a la compresión final. Ryan calculó que el concreto aún curaría lo suficientemente cerca de la resistencia requerida y que podríamos pasarlo por alto ante los inspectores. Raymond lo detectó de inmediato. Estaba en la estación de bombeo con su kit de pruebas, realizando una prueba de revenimiento. Una mezcla estándar debería tener un revenimiento de 4 pulgadas. Cuando Raymond levantó el cono, el concreto se desplomó en un charco, un revenimiento de 8 pulgadas. Era sopa. Raymond ordenó inmediatamente al operador de la bomba que se detuviera. Se acercó al camión de entrega, tomó el ticket de carga y escribió rechazado sobre él en mayúsculas con un marcador rojo. Ryan corrió hacia allí, con la cara enrojecida. Exigió saber por qué estábamos deteniendo el vertido. Raymond le explicó que la prueba de revenimiento estaba fallando y que añadir agua era una violación de la norma ASTM C94 para concreto premezclado. Ryan se burló. Dijo que un poco de agua extra no haría daño y que estábamos desperdiciando $20,000 de concreto al rechazar los camiones. Le dijo a Raymond que se callara y dejara que el vertido continuara. Raymond lo miró, y luego a mí. Me acerqué y respaldé a Raymond. Le dije a Ryan que si vertía esa mezcla aguada, yo no daría mi aprobación para la losa. Ryan nos fulminó con la mirada,
pero con el equipo sindical negándose a tocar las mangueras sin la aprobación del superintendente, tuvo que ceder. Se fue furioso, pero no se detuvo. Más tarde esa noche, durante el turno de la noche, cuando Raymond y yo no estábamos, Ryan ordenó al capataz nocturno que vertiera las secciones restantes de los pisos 31 y 32 usando la mezcla diluida, apostando a que podría ocultarlo. Pero no se pueden ocultar las matemáticas. 7 días después, el laboratorio envió los resultados de las pruebas estándar de compresión de cilindros. En nuestra industria, moldeamos pequeños cilindros de concreto durante el vertido y los curamos en tanques de agua. Luego, los aplastamos en una prensa hidráulica a los 7 y 28 días para medir su resistencia. El resultado de la prueba a los 7 días para el piso 31 fue de 2,800 libras por pulgada cuadrada. Debería haber sido de al menos 3,500 libras por pulgada cuadrada para estar en camino hacia el objetivo de 5,000 libras por pulgada cuadrada a los 28 días. La losa era débil. Si continuábamos construyendo encima, la carga excedería la capacidad del concreto, arriesgando un fallo estructural catastrófico. Raymond trajo el informe del laboratorio a mi tráiler. Unos minutos después, Ryan entró, seguido por Emily. Ryan parecía nervioso, pero intentó actuar con calma. Nos dijo que el informe del laboratorio era una casualidad y que simplemente deberíamos ajustar los registros para mostrar una resistencia aprobatoria, para así poder proceder con el siguiente piso. Miré al joven, asombrado por su ignorancia. Le dije que falsificar registros de ingeniería era un delito federal y que, como ingeniero profesional con licencia, tenía el deber legal y ético de informar de estas pruebas fallidas a la ciudad. Le dije que necesitábamos detener toda la construcción vertical, extraer núcleos de la losa real para verificar la resistencia y prepararnos para una remediación estructural. Fue entonces cuando Emily dio un paso al frente. No miró el informe del laboratorio. En su lugar, abrió una carpeta y colocó un documento sobre mi escritorio. Había redactado una notificación alegando que yo estaba causando retrasos no aprobados en el proyecto debido a insubordinación. Argumentaba que, al negarme a proceder con el programa de vertido, estaba violando mi contrato. Afirmaba que esta insubordinación y los retrasos resultantes anulaban la bonificación de seguridad y calidad de $1.2 millones, bajo la cláusula 14.2. Entonces me di cuenta de qué se trataba. No solo estaban tratando de acelerar el proyecto, eran conspiradores activos, tratando de usar lagunas legales para robarle al equipo el dinero que tanto les había costado ganar, para cubrir sus propios déficits presupuestarios y penalizaciones por retraso. Me puse de pie. Le dije a Ryan que no daría mi aprobación sobre la integridad estructural del piso 31 y que no permitiría que el equipo vertiera el piso 33 hasta que el problema del concreto se resolviera y la disputa sobre la bonificación de seguridad se retirara. El rostro de Ryan pasó de rojo a morado. Gritó que él era el propietario y que no iba a dejar que un viejo dinosaurio secuestrara su proyecto. Emily intervino, manteniendo su voz nivelada y corporativa. Me dijo que, al negarme a dar mi aprobación y detener el trabajo, yo estaba en incumplimiento sustancial de mi contrato por insubordinación y por no mantener el progreso. Me entregó una carta de despido ya preparada. Se giró hacia Raymond y le entregó una también. Lo tenían todo listo. En 10 minutos, 2 guardias de seguridad privados contratados por Ryan entraron en mi tráiler. Nos escoltaron a Raymond y a mí hasta nuestros camiones, negándose a dejarnos recoger nuestros archivos personales. Sentado en mi camión, viendo la lluvia golpear contra el parabrisas, miré a Raymond. Parecía derrotado. Dijo, ¿qué hacemos ahora, Tom? Van a verter la siguiente losa, se quedarán con el dinero de los hombres y encubrirán todo esto. Arranqué el motor y sonreí. Creen que acaban de despedir a 2 empleados, Ray, dije. No se dan cuenta de que acaban de eliminar a las únicas 2 personas que mantenían este proyecto dentro de la legalidad. Vamos a ver a un abogado. Nos reunimos con nuestra abogada, Clara Sterling, a las 9 de la mañana siguiente. Clara era una especialista en derecho de la construcción que conocía los códigos de edificación de Seattle al dedillo. No perdió el tiempo en compadecerse. Escuchó la historia,
Miró las fotos de la prueba de revenimiento que Raymond había tomado con su teléfono y revisó el informe del laboratorio sobre la prueba de resistencia del concreto a los 7 días, que Raymond había descargado inteligentemente antes de que le bloquearan el acceso a su correo electrónico. Clara se reclinó en su silla y sonrió. Los Calvel creen que están jugando un juego de poder, dijo. Creen que los demandaréis por despido improcedente, lo que tarda 2 años en llegar a un tribunal. Para entonces, el edificio estará terminado y lo habrán vendido. Negué con la cabeza. No quiero un juicio largo, Clara. Quiero que el equipo reciba su bonificación y quiero que ese edificio sea seguro. ¿Cómo los detenemos ahora? Ella golpeó el informe del laboratorio. No los demandamos. Dejamos que el sistema regulatorio haga su trabajo. Primero, Tom, tú eres el superintendente registrado ante el Departamento de Construcción e Inspecciones de Seattle, el SDCI. Bajo la sección 110 del Código de Edificación de Seattle, un proyecto comercial de esta escala no puede operar ni una sola hora sin un superintendente con licencia, aprobado y físicamente presente en la obra. Tú eres el nombre en el permiso. Como te despidieron, presentaremos una notificación de renuncia. En el momento en que la base de datos de la ciudad muestre que no hay un superintendente registrado, el permiso se suspende automáticamente. Conocía la regla, pero no había pensado en lo rápido que les afectaría. Clara explicó que, como ingeniero profesional con licencia, yo estaba legalmente obligado a informar sobre los peligros de seguridad estructural. Si guardaba silencio sobre el concreto aguado en los pisos 31 y 32, la Junta de Licencias podría retirarme mi licencia de ingeniero por negligencia. Pasamos las siguientes 3 horas redactando 2 presentaciones distintas. La primera fue mi notificación oficial de retirada de responsabilidad profesional y retracción de seguridad estructural, que presentamos directamente al SDCI. En ella, declaré formalmente que ya no era el superintendente registrado de la Torre Calvel y que retiraba oficialmente mi aprobación de ingeniería para los vertidos de concreto en los pisos 31 y 32. Adjunté los informes brutos del laboratorio que mostraban los resultados fallidos de las pruebas de resistencia a los 7 días y los registros de Raymond que detallaban las adiciones de agua no autorizadas ordenadas por Ryan Calvel. La segunda presentación fue una denuncia por represalias contra un informante, bajo la sección 11C de la Ley Federal de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, junto con una denuncia paralela a nivel estatal bajo la Ley de Seguridad y Salud Industrial de Washington, OVISA. Esto era crucial. Al presentar una denuncia formal como informante de seguridad antes de que los Calvel pudieran intentar demandarnos por incumplimiento de contrato, establecimos protección federal y estatal bajo la ley. Cualquier acción negativa tomada contra un empleado por informar sobre peligros de seguridad se presume como represalia. Eso nos puso un escudo. Presentamos los documentos al SDCI electrónicamente a las 2 de la tarde. Mientras tanto, cuando los trabajadores sindicalizados del hierro y del concreto del local 86 llegaron a la obra y se enteraron de que Raymond y yo habíamos sido despedidos por negarnos a aprobar el concreto aguado, su delegado sindical notificó inmediatamente al agente de negocios del sindicato. El sindicato estableció un piquete técnico bajo su convenio colectivo. No se podía ordenar a los trabajadores sindicalizados que trabajaran en una obra que careciera de un superintendente registrado y aprobado, o que tuviera una disputa de seguridad activa. El equipo se negó a coger sus herramientas. A las 7 de la mañana siguiente, el sistema del SDCI marcó automáticamente la Torre Calvel como sin superintendente con licencia registrado en el archivo. Un inspector fue enviado de inmediato para emitir un aviso administrativo de paralización de obra. Cuando el inspector llegó y leyó mi informe de seguridad estructural sobre las pruebas fallidas de los cilindros de concreto a los 7 días en los pisos 31 y 32, se dio cuenta de la gravedad de la situación. El inspector entró directamente en la oficina de campo. Ryan, que estaba tratando de convencer a un superintendente de reemplazo no sindicalizado para que aceptara el trabajo, fue sorprendido. El inspector le informó que, debido a que el superintendente registrado había renunciado y porque había un fallo documentado del concreto estructural en los pisos 31 y 32, el permiso de construcción quedaba oficialmente suspendido. Salió a la puerta principal y pegó un gran cartel rojo brillante en la valla de madera contrachapada. En letras negras y en negrita, decía, orden de paralización de obra de emergencia. Todas las operaciones deben cesar inmediatamente. Por orden de la ciudad de Seattle.
Todo el trabajo tenía que detenerse y la obra debía ser evacuada de inmediato hasta que una agencia de pruebas independiente pudiera verificar la integridad estructural. Yo estaba sentado en una cafetería al otro lado de la calle con Raymond, tomando café y viéndolo todo. Vimos al último miembro del equipo salir por la puerta. La obra estaba muerta. Para el segundo día del cierre, la presión financiera estaba aumentando. Una obra de un rascacielos en el centro de Seattle es una máquina financiera masiva que requiere un flujo de caja constante. Teníamos alquileres de grúas torre que costaban $10,000 al día por grúa. Teníamos encofrados de concreto especializados alquilados a un proveedor internacional. Teníamos subcontratistas que exigían pago por tiempo de espera porque sus acuerdos les garantizaban una compensación si se les mantenía en la obra pero no podían trabajar. Pero la verdadera amenaza no eran los gastos generales diarios. Era el banco comercial. Calvel Development Group había financiado el 85% de la construcción de la torre a través de un préstamo sindicado de $90 millones, liderado por Pacific Northwest Commerce Bank. Clara, nuestra abogada, había obtenido los registros públicos de la hipoteca de construcción del proyecto. El documento del préstamo contenía una cláusula estándar pero brutal, la sección 9E4. Establecía que si el permiso de construcción municipal era suspendido, revocado o impugnado por un periodo superior a 5 días hábiles consecutivos, el prestatario sería declarado en incumplimiento técnico. Durante este periodo de subsanación de 5 días, los oficiales de gestión de riesgos del banco tomaron medidas inmediatas. Suspendieron todas las disposiciones del préstamo, congelando la cuenta de construcción. El pago progresivo del paquete de acero estructural, que vencía esa tarde, fue bloqueado. Ryan Calvel estaba en pánico total. Intentó contratar a un superintendente no sindicalizado para recuperar el permiso, pero el equipo sindical se negó a trabajar con él, y otros superintendentes sindicalizados se negaron a tocar el proyecto debido a la investigación activa de informante de Visay a la disputa del concreto estructural. Mi teléfono sonó a las 4 de la tarde del jueves. Era Ryan Calvel. Estaba gritando, llamándome saboteador y parásito. Me dijo que los abogados de su padre estaban preparando una demanda de $10 millones contra mí por interferencia dolosa, difamación e incumplimiento de contrato. Dijo que se aseguraría de que nunca más trabajara en Seattle. Le dejé desahogarse. Luego dije, Ryan, deberías hablar con Emily. Pregúntale qué le pasa a un promotor que presenta una demanda civil vengativa contra un ingeniero por cumplir con las leyes estatales de informes de seguridad. Se llama demanda mordaza, SLAP, y bajo la ley de Washington, terminarás pagando todos mis honorarios legales más daños y perjuicios antes de que siquiera lleguemos a la fase de descubrimiento. Colgué. Clara envió inmediatamente una carta formal a Emily detallando las protecciones legales de nuestras denuncias de informante bajo Visay USA. Si los Calvel presentaban una demanda civil contra nosotros ahora, el gobierno federal lo consideraría una represalia directa, lo que activaría medidas cautelares federales inmediatas. Ryan intentó eludir la inspección de la ciudad contratando un laboratorio de pruebas barato y no certificado para realizar pruebas de extracción de núcleos en los pisos 31 y 32. Quería que tomaran muestras de núcleo, las comprimieran y firmaran que el concreto estaba lo suficientemente cerca de los 5,000 libras por pulgada cuadrada. Pero Raymond ya había enviado los resultados oficiales de las pruebas a los 7 días del laboratorio a todos los laboratorios de pruebas certificados en el área de Puget Sound. Ninguna firma de pruebas de buena reputación iba a arriesgar su acreditación nacional y su propio seguro de responsabilidad profesional para dar el visto bueno a un concreto aguado. 3 firmas de pruebas diferentes se negaron siquiera a enviar a un técnico a la obra. Para el viernes por la mañana, que era el cuarto día del cierre, el ingeniero estructural independiente del banco llegó para inspeccionar la obra. Revisó mi presentación al SDCI, miró los informes fallidos a los 7 días e inmediatamente escribió un memorando al comité de préstamos del banco. El reloj corría. El periodo de subsanación de 5 días por la suspensión del permiso de construcción expiraría el lunes por la tarde. Si el permiso no se restablecía para entonces, el banco exigiría oficialmente el saldo pendiente de $45 millones del préstamo, y el imperio de la familia Calvel se enfrentaría a una administración judicial inmediata. Pasé ese fin de semana en mi casa, trabajando en mi jardín. Raymond vino el sábado por la tarde. Nos sentamos en mi terraza trasera, bebiendo cervezas y mirando las nubes grises.
¿Crees que cederán, Tom? Preguntó Raymond. Tienen que hacerlo, dije. Víctor Calvel construyó una reputación durante 40 años. No va a dejar que la arrogancia de su hijo destruya todo lo que tiene. Va a llamar. Y cuando lo haga, nos aseguraremos de que los hombres reciban hasta el último centavo que se les debe. La llamada llegó a las 8 del lunes por la mañana. Era Víctor Calvel. La voz del anciano sonaba cansada, ronca y despojada de la fanfarronería que su hijo había heredado. No hizo amenazas. Simplemente preguntó si podíamos reunirnos en la oficina de Clara a las 10 para resolver el asunto. Acepté con una condición: Ryan y Emily tenían que estar en la habitación. Quería que presenciaran la factura de su arrogancia. Cuando entramos en la sala de conferencias de Clara, la atmósfera era densa. Víctor se sentó a la cabeza de la mesa. Ryan estaba sentado a su lado, con los brazos cruzados, mirando por la ventana, con el rostro tenso de ira. Emily estaba sentada con su portátil abierto, pero no tenía su habitual aire de suficiencia. Parecía una abogada que había pasado el fin de semana mirando una mano perdedora. Víctor me miró. Asintió lentamente. Tom, dijo, hace 30 años que nos conocemos. Debería haber sabido que no debía dejar que mi hijo se encargara de esto. Eres un bastardo terco, pero eres un buen ingeniero. Soy un ingeniero que protege a su equipo y su licencia, Víctor, dije, sentándome frente a él. Tu hijo intentó comprometer ambos. Víctor se giró hacia Ryan, su voz fría. Apaga el iPad, Ryan. Escucha a los hombres que realmente saben cómo construir cosas. Ryan hizo una mueca, pero hizo lo que se le dijo. Clara expuso nuestros términos. Leyó de una sola hoja de papel. Primero, dijo Clara, Calvel Development Group pagará la totalidad de la bonificación de seguridad y calidad de $1.2 millones al equipo, de inmediato. Debido a los intentos de mala fe para retener estos fondos, pagarán una penalización adicional de $500,000, que se distribuirá equitativamente entre los 80 miembros del equipo. Los fondos se transferirán a la cuenta de depósito en garantía del sindicato antes de las 3 de hoy. Ryan abrió la boca para objetar, pero Víctor levantó una mano, silenciándolo. Segundo, continuó Clara, Thomas Cole y Raymond Vance recibirán un pago por despido de $500,000 cada uno. Esto es para resolver todas las reclamaciones de represalias contra informantes y despido improcedente bajo las regulaciones de Visa y OSA. A cambio, firmarán un acuerdo de confidencialidad mutuo y retirarán sus denuncias de seguridad pendientes una vez que todos los fondos se hayan liquidado. Emily se inclinó hacia adelante. 500,000 cada uno es excesivo, dijo. Podríamos luchar contra la reclamación de informante. Podrían, respondió Clara, pero mientras luchan, el permiso de construcción permanece suspendido. Hoy es lunes. El periodo de subsanación de 5 días para el incumplimiento de su préstamo de construcción expira a las 5 de esta tarde. Si el banco PNW exige su disposición de $45 millones, su empresa estará en administración judicial para el viernes. $1 millón en indemnizaciones es un precio barato para salvar toda su cartera. Emily miró a Víctor, y luego cerró su portátil. Sabía que Clara tenía razón. Tercero, dije, tomando la palabra. Ryan está fuera del proyecto por completo. No pone un pie en la obra, no habla con los subcontratistas y no toca los informes de ingeniería. Contratarán a una firma de gestión de construcción de terceros, independiente y aprobada por el SDCI y el banco, para supervisar el resto del proyecto. Ryan se puso de pie, su silla raspando ruidosamente. Este es mi proyecto, papá. No puedes dejar que hagan esto. Víctor miró a su hijo, con el rostro lleno de decepción. Aguaste el concreto estructural de un edificio de 31 pisos, Ryan, dijo Víctor en voz baja. Casi matas a gente y casi llevas a esta familia a la bancarrota. Siéntate. Ryan se sentó, con el rostro pálido. Cuarto, añadí, el grupo Calvel pagará la remediación estructural completa de los pisos 31 y 32. Realizarán inyecciones de epoxia a alta presión e instalarán envolturas estructurales de fibra de carbono en todas las columnas y bordes de losa afectados, bajo la supervisión directa de una firma de ingeniería estructural independiente designada por el SDCI.
No verterán ni una yarda más de concreto hasta que ese trabajo esté certificado y aprobado. Víctor respiró hondo, miró el documento del acuerdo y luego me miró a mí. Si acepto esto, Tom, firmas la liberación para el SDCI hoy para que podamos restablecer el permiso. En el segundo en que las transferencias bancarias sean confirmadas por nuestro banco y el fideicomiso del sindicato, dije. Víctor sacó un bolígrafo de su bolsillo. Prepara los papeles, Emily, dijo. A las 2:30 de esa tarde, las transferencias bancarias se confirmaron. La bonificación de $1.2 millones, la penalización de $500.000 y nuestros paquetes de indemnización se habían liquidado. Firmé el formulario de liberación oficial del SDCI, declarando que había llegado a una resolución satisfactoria con respecto a la investigación estructural y que un superintendente de reemplazo con licencia había sido debidamente registrado. A las 4, los inspectores del SDCI regresaron a la obra y retiraron la etiqueta roja. El permiso de construcción fue restablecido justo una hora antes de la fecha límite de incumplimiento del préstamo del banco. La obra se reanudó a la mañana siguiente. Un veterano y respetable gerente de proyecto de una importante firma de ingeniería tomó el control. Ryan fue empaquetado y enviado a un escritorio vacío en la oficina corporativa de la familia, su reputación en la comunidad de promotores de Seattle, arruinada para siempre. Emily pasó los siguientes 3 meses gestionando la documentación legal para las costosas envolturas de fibra de carbono que se aplicaron a las losas debilitadas, un proceso que terminó costando a la familia Calvel más de $3 millones. El viernes, Raymond y yo fuimos a la sede del sindicato. Los hombres estaban haciendo una barbacoa para celebrar la bonificación de seguridad. Cuando entramos, toda la sala se quedó en silencio por un segundo, y luego, 80 trabajadores del hierro, carpinteros y obreros se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir. Fue el sonido más fuerte que jamás había oído. Nos quedamos un par de horas, comiendo brisket y estrechando manos. Varios de los hombres se nos acercaron, mostrándonos fotos de las casas que iban a arreglar o las facturas médicas que finalmente iban a pagar. Mientras Raymond y yo caminábamos hacia nuestros camiones, la lluvia de Seattle caía de nuevo, fría y constante. Raymond me miró, con una gran sonrisa en su rostro. Y bien, Tom, dijo, ¿cuál es el próximo proyecto? Desbloqueé la puerta de mi camión y miré al cielo. Creo que me tomaré unos meses libres, Ray, dije. Pero lo que sea que hagamos a continuación, lo haremos como manda el manual.